Hebreos 4, del 1 al 11. Por eso, mientras la promesa de entrar en el reposo de Dios aún permanece, debemos tener cuidado, no sea que alguno de vosotros se quede sin entrar. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero a ellos de nada les sirvió haber oído la palabra, porque no se adhirieron por la fe a aquellos que sí la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, conforme a lo que Dios dijo. Por tanto, juré en mi ira, que no entrarían en mi reposo, aunque sus obras estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pues en cierto lugar de las Escrituras se dice del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Y nuevamente dice en el mismo texto, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, Dios otra vez determina un día, el hoy, por medio de David, quien dijo mucho tiempo después, y según el pasaje citado anteriormente, si oís hoy su voz, nunca endurezcáis vuestros corazones. Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, aún queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga imitando el mismo ejemplo de la desobediencia. Pues buenas a todos. Después de leer el texto, bueno, es un texto extenso, del que como cualquier texto en realidad, ¿no? Si nos pudiéramos a detallar todo el significado de todas las cosas, porque además no es sencillo de entender, de seguir el hilo de lo que está diciendo, pues sería no un devocional, sino un estudio, ¿no? Y como es un devocional, pues me gustaría plantear 4 cosas, a ver si consigo ser lo más breve posible. En primer lugar, sugerirles una reflexión, sugerirles que se pongan a pensar en algo. El texto habla, uno de los temas que hila estos 11 versículos es el reposo, como acabamos de leer. Y el autor de Hebreos hace mención a varios momentos cuando habla del reposo. En primer lugar, habla del momento de la creación, cuando Dios reposó. Y habla de que entremos nosotros en su reposo y de vivir ese reposo. Y es interesante porque cuando leemos el texto en el Génesis, habla solamente del reposo de Dios, pero el autor de Hebreos entiende que tiene también que ver con el nuestro propio y que de alguna forma Dios nos invita a entrar en ese reposo que empezó de alguna forma en aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer elemento, y el segundo elemento es el reposo de cuando Josué entra a la tierra en la que Dios le había prometido, la tierra prometida, valga la redundancia, y les dice que esa era la tierra de reposo y el pueblo entra allí. Pero el autor de Hebreos entiende que ese no era el reposo definitivo, como bien lo ha demostrado toda la historia del pueblo de Israel y la situación en la que estaban ellos viviendo y vivimos nosotros ahora también. Entendemos que hay un reposo por cumplir. Sin embargo, estos dos momentos, tanto el reposo en Génesis como el reposo del que habla de entrar en la tierra, pueden ser elementos importantes para pensar en dos cosas. Uno, ¿cuál es el tipo de vida que Dios quiere para nosotros? Incluido desde ya, ¿cuál es el tipo de vida que Dios esperaba que nosotros viviésemos? Y en esos dos elementos, y pensando en eso, podemos pensar en algunas cosas, ¿no? Y en segundo lugar, ¿cuál es el tipo de vida hacia donde vamos? El tipo de vida que Dios al final va a tener para nosotros. Y pensar en estos dos momentos y en lo que nos espera o lo que podemos vivir ahora puede ser productivo para nuestra vida. No voy a seguir desarrollando esto, simplemente les animo a que relean esos textos de Génesis 1 y 2, de Josué con sus luchas y su entrada en la tierra, y que nos ayuden a pensar acerca de las implicaciones que eso tiene para nuestra vida. Algo que también se ve en este texto y se ve en realidad a lo largo de todo el libro es la relación entre fe y obediencia. Se discute mucho acerca de qué lugar tiene una cosa y qué lugar tiene la otra, ¿no? Y ya no solo a nivel teológico, sino en la vida a veces no es tan sencillo separar una cosa de la otra. Porque la palabra fe no tiene que ver simplemente con una creencia intelectual de que
creemos que Jesús murió por nosotros y vamos a ser salvos por eso, ¿no? Hemos pedido perdón, nos arrepentimos y ahora confiamos de que Jesús y Dios haga su parte, ¿no? La fe tiene que ver con esa palabra que acabo de decir, que es con la confianza. Es decir, confío y tengo en cuenta la realidad de que Dios existe y de que la realidad tiene que ver con Dios y de que mi vida tiene que ver con Dios. Luego voy a confiar en lo que Dios ha dicho acerca de la vida, acerca de mí, acerca del mismo y acerca de lo que es vivir, trabajar, amar, la santidad y todas esas cosas de las que hemos hablado, ¿no? Y vamos a tratar de conjugar nuestra vida con lo que significa la realidad de Dios. Y eso es fe y eso es confianza. No simplemente esperar tan solo que los hechos que ocurrieron en un pasado con Jesús pues nos alcancen, ¿no? Tiene que ver con poner nuestra vida en Dios. Y de eso va a hablar mucho y insiste mucho el libro de Hebreos. Otra cosa a la que me gustaría llamar la atención es en el versículo 7, en el que habla, el texto está hablando de que la posibilidad de entrar en el reposo todavía está. Y entonces habla de un texto de un salmo de David, en el que se habla de que literalmente dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Una cita que hace desde el Salmo 95, el autor de Hebreo. Y me queda a pensar en qué es un corazón endurecido, un corazón que no está tierno, un corazón en el que la voz de Dios que clama para entrar en su reposo pues no penetra, no entra y no hace crujir, emocionarse y dejar que obedezcamos y atendamos y actuemos conforme a esa voz de Dios, ¿no? Pensaba en cómo podríamos de alguna forma pensar en cómo está nuestro corazón, ¿no? Si endurecido o enternecido, que se deja afectar, ¿no? Y precisamente esa palabra de dejarse afectar puede determinarnos si nosotros a lo largo del tiempo, a lo largo de los meses, de los años quizá, ha pasado mucho tiempo y analizamos nuestra vida y decimos: ¿hasta qué punto me he dejado afectar? ¿Hasta qué punto la palabra de Dios, la palabra de otros hermanos que nos hablan de Dios, cuando se nos anima, cuando se nos exhorta, cuando se nos reprende, nuestro corazón reacciona con apertura, dejándose examinar, dejándose reconocer dónde estamos fallando y dónde podemos crecer sin miedo a perder la estima, sin miedo a perder quiénes somos en Dios. O si por el contrario, ante cada una de esas cosas, lo que suele hacer nuestro corazón es cerrarse, para que no penetre nada que nos cause dolor, que nos cause miedo de perder nuestro valor ante Dios, ante las personas, ¿no? Porque pensamos que si reconocemos que fallamos, se nos cae el mundo, ¿no? ¿Hasta qué punto nuestro corazón está abierto a la palabra de Dios o está cerrado? Y por último, quería mencionar quizás, bueno, por lo menos para mí, una de las frases que más me causa intriga, ¿no?, de su significado. Voy a leer los últimos versículos, del 8 al 11 otra vez. Dice: si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría pues de otro día. Por tanto, aún queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios reposó de la suya. ¿Qué significa que al entrar en el reposo de Dios reposamos nuestras obras, ¿no? No voy a dar ninguna respuesta definitiva. Algunas cosas que he leído que tienen su sentido es que de alguna forma reposamos del esfuerzo que hacemos para intentar obtener el mérito de Dios, obtener el merecer, que Dios nos diga: ay, qué bien has hecho las cosas, o que otros nos digan: ay, qué bien has hecho las cosas, ¿no? Descansamos de eso que es inadecuado, ¿no? Podría tener, lo pongo como sugerencia y comparto esta reflexión, el autor de Hebreos estaba haciendo referencia también al reposo de Dios en Génesis. Una vez que pecamos, una de las cosas que recibe el hombre es la maldición de que su trabajo va a ser
un castigo, por así decirlo, no porque el trabajo sea malo, sino porque el trabajo no iba a traer la satisfacción. De alguna forma, estar y vivir separado de Dios iba a causar que nuestra forma de vida, de obtener, de trabajar, de ser productivo, de dominar la tierra, que fue lo que Dios nos dijo, ¿no? En vez de traer satisfacción, en vez de traer reposo y bienestar, iba a traer un tipo de vida insatisfactorio, perdón la redundancia otra vez, ¿no? Y quizá, lo pongo como sugerencia, ¿no? El autor de Hebreos está hablando de que el reposo de Dios va a revertir esa maldición en la que vivir de Dios, en la que el dominio y el señorío original que se nos había planteado, pues va a ser real y va a ser satisfactorio y bueno para nosotros.